noches, queridos amigos de Debate Jurídico. Aquí estamos una vez más en esta entrega del programa que es el aporte de la Academia Dominicana del Derecho a la sociedad dominicana. En el día de hoy yo soy el invitado, porque el dueño de este programa, en su origen, o más bien el conductor, la dueña es la Academia, fue nada más y nada menos que el licenciado Yotin Curi hijo. Y me dejó a mí a relevarlo aquí, semejante tarea me toca a mí. Pero la hemos tratado de llevar en la medida de nuestras posibilidades, pero sin renunciar al hecho de traerlo de vez en cuando a que nos oriente. Yotin es un académico y es, yo diría que un buen corazón puesto al servicio de los mejores intereses de la nación dominicana. Y siempre hace falta beber de la fuente de un corazón limpio, de gente que venga a decir cosas bien inspiradas. Y por eso tenemos aquí nada más y nada menos que al licenciado Yotin Curi hijo. Bienvenido a tu casa, Yotin, nuevamente. Gracias, José Ricardo. Porque buenas noches. Yo acepté que tú me dejaras a mí esta responsabilidad, pero también tienes tu carga de venir de vez en cuando. Claro que sí. La academia, imagínate, es la casa de todos. Claro, sí. Bueno, Yotin, mira, te quería traer porque ya se comienza en el ambiente jurídico a hablar de muchas cosas y hay muchos temas variados. Y cuando uno habla sobre temas variados y es importante como los que están en juego, siempre es bueno no solo recurrir al académico competente, sobre todo cuando se trata de cosas públicas que tienen que ver con la institucionalidad del país. También hay que recurrir a gente que tenga una vocación, la vocación común, porque a veces tenemos visiones sesgadas por el interés, pero yo siempre, no porque tú seas mi amigo, que tengo ese lujo, sino porque conozco tu carrera y sé que contigo podemos hablar de temas y podemos mirarlos desde el punto de vista del interés nacional. Sí. Y ahora hay muchos temas. Estamos hablando de temas muy variados, entre ellos la ley 8611, que tiene que prohíbe el embargo de los bienes del Estado. Exacto. Entonces, sí, yo quería que habláramos del tema porque el tema ha estado creando cierta inquietud jurídica en el ambiente. Y hay quienes dicen que es inconstitucional, hay quienes dicen que no, que eso ya existió anteriormente. ¿Cuál es tu visión de esta realidad, de esta ley? ¿Qué tú consideras de ella? ¿Qué tipo de impacto puede tener en la vida nacional? Sí, ciertamente, José Ricardo. Esa ley ha generado mucho debate entre nosotros, sobre todo en la comunidad jurídica. Ciertamente que antes teníamos leyes, como por ejemplo la de CORDE, porque yo una vez trabajé en CORDE, que establecía la inembargabilidad de los bienes de CORDE, por ejemplo, y así ocurría con otras empresas del Estado. ¿Qué pasa? Esa ley, o los artículos que establecían la inembargabilidad, fueron declarados inconstitucional mediante una sentencia de la Suprema Corte de Justicia ya de hace muchos años. ¿Qué ocurre? Ahora, con la nueva Constitución, el artículo 221 consigna la igualdad entre las empresas públicas y las privadas. O sea, el mismo tratamiento, sobre todo cuando realizan actividades comerciales. ¿Qué pasa? Que ahora nuevamente, no obstante existir este precepto constitucional, hemos votado la ley 8611, donde volvemos nuevamente atrás, estableciendo la inembargabilidad de empresas públicas que realizan actividades comerciales, lo cual no debe ser. Por ejemplo, la CDE, Edenorte, Edesur, para solo citar algunos casos, son empresas del Estado que realizan actividades comerciales y no pueden estar, por ejemplo, al igual que muchas otras, protegidas por la inembargabilidad de sus bienes, porque realizan operaciones comerciales. Porque si tú me dijeras, José Ricardo, que son empresas que no tienen fines lucrativos, que no realizan actividades de comercio, pues está bien que se consigne legalmente la inembargabilidad de sus bienes, en esos casos. Pero cuando se trata, vuelvo y repito, de instituciones que realizan actividades lucrativas,
y que, en fin, operaciones de comercio no pueden estar naturalmente protegidas por la inembargabilidad, porque sencillamente sus acreedores, los que realizan operaciones con ella, siempre van a tener la imposibilidad de tratar o de cobrar sus acreedores y de tratar con esas instituciones, porque hay ya una evidente desigualdad entre lo que es verdad. En toda actividad comercial se supone que hay cierto equilibrio, se rompe con esta nueva ley. Por eso, a mi modo de ver, yo creo que sí que es inconstitucional, evidentemente, y crea un privilegio, establece un privilegio a favor de estas empresas públicas que, vuelvo y repito, realizan actos de comercio y ganan dinero y no pueden estar naturalmente protegidas por la inembargabilidad, porque lo que hacen es que atropellan con eso a sus acreedores, y sus directivos actúan de manera medalaganaria, como ocurre actualmente y siempre ha ocurrido, y le pagan a quien ellos entiendan, a quien ellos entiendan que no, aun cuando sean créditos justificados tampoco le pagan. Entonces vienen esos problemas. Por eso, afortunadamente, también, José Ricardo, la nueva constitución, el último constituyente, entre los cuales tú trabajaste, porque tú fuiste uno de ellos, consignó un artículo muy sabio en el cual responsabiliza a los funcionarios públicos que, abusando de sus funciones, se desvían del cumplimiento de sus deberes, y ahora, que eso es una disposición que ahora recoge la nueva constitución, pero que estaba ya en una ley de secretarios de Estado del 1938 o 28, no recuerdo, creo que sí, que era de la época de Trujillo, donde se establecía claramente que aquellos funcionarios públicos que se desviasen en el ejercicio de sus funciones podían ser embargados a título y demandados a título personal, no solamente la institución a la cual servían, sino ellos per se. Y eso está en la nueva constitución. Ahora no recuerdo el artículo exacto, pero es una disposición muy sabia que también le permite a los acreedores, en caso de abuso de parte de los administradores de empresas estatales, poder demandarlos a título personal o someterlos ante la acción de la justicia. De manera que no solamente ya uno se dirigiría a la institución, sino también hacia él, para que responda hacia el funcionario público, para que responda con su patrimonio personal, y para cuando salga sepa que va a salir del empleo, va a arrastrar esa acción, va a tener que seguir lidiando con ella. Para mí me parece una disposición sabia, porque aquí, te digo, hemos visto a través de los años cómo se abusa de todos los que llegan al Estado, la inmensa mayoría que administran recursos, los que llegan a hacer negocios con asociados, vinculados a enriquecerse. Y desgraciadamente vivimos en una sociedad sin consecuencias, donde nada pasa, nada ocurre. La peor sanción que puede tener un funcionario corrompido es sencillamente que lo destituyan o lo releven a otra posición, a veces mejor que la que tenía. Y hemos vivido en eso. Por eso es que vuelvo y te digo que la constitución vigente tiene esos dos atributos que merecen ser resaltados: la posibilidad de demandar a título personal a los funcionarios que abusan en el ejercicio de sus funciones y que incumplen con el mandato de la ley, y también ese que establece la igualdad entre las empresas públicas y las privadas, para que y sobre todo si realizan operaciones comerciales, para que sus acreedores puedan, naturalmente, o las personas que contraten con ellas, demandarlas y embargarlas, y no tener que esperar una sentencia con la autoridad de la cosa definitiva y irrevocablemente juzgada, para poder entonces cobrar su acreencia. Porque aún así, aún con una sentencia definitiva e irrevocable, cuando son inembargables, se torna difícil. Por eso no pueden sustraerse de lo que es el ámbito mercantil. Por tanto, yo creo que esta nueva disposición legal es inconstitucional, y ya algunos abogados con los cuales he conversado en litigios que tienen contra empresas del Estado, han esgrimido la inconstitucionalidad por vía de excepción en los tribunales ordinarios. No sea que yo sepa, no se ha incoado un recurso directo entre la Suprema Corte de Justicia por vía principal, pero sí ya en los tribunales hay muchas peticiones por vía de excepción
pidiendo la inconstitucionalidad de esa nueva disposición legal. Sí. Ahora, entonces una observación interesante, que es distinguir entre lo que es la empresa pública en sí misma, o sea, por filosofía, por ley, y por objeto, porque el objeto de su función es básicamente el servicio público. Exacto. Vamos a decir, por ejemplo, la Secretaría de la Presidencia, el Ministerio de Interior, la Policía Nacional, cosas de ese tipo. Exacto. Ahora, cuando es una empresa, que es la distinción que tú nos acabas de hacer, que tiene un capital público, exacto, que es una compañía por acciones, pero cuyo objeto es la explotación comercial de un servicio u obra determinado. Exactamente. Entonces, la idea es deslindar esos campos. Exactamente. Porque al ser objeto de ilícito comercio, entonces para la misma empresa también puede ser hasta un baldón, porque entonces en determinadas circunstancias algún proveedor puede negarse a venderle por la dificultad de ejecución de una medida. Exacto. De acuerdo. Ahora, contrario a eso, una persona que entienda, por ejemplo, bueno, sí, eso es verdad, ahí están las prestadoras del servicio eléctrico, las distribuidoras, por ejemplo, es una empresa de capital público frente a la quiebra del sector privado. Exacto. Que tuvo que volver otra vez, pero cuyo objeto de explotación comercial es de interés comercial. ¿Por qué? Venden un servicio y cobran una cantidad. Pero uno que esté del otro lado les va a decir, bueno, sí, es cierto, pero lo que están vendiendo es un servicio público. Sí, lo que pasa es que hay que deslindar ahí, José Ricardo, como tú dices, porque no, yo no podría, correcto, como acreedor, el otro enfoque. Por ejemplo, llevarme una planta que suministre energía eléctrica, por ejemplo, a un barrio de la capital. Eso no, eso yo no podría hacerlo, claro. por ejemplo, en un embargo ejecutivo. Ahora bien, las cuentas que tiene esa institución en un banco, ¿verdad? Ahí sí puedo realizar un embargo retentivo y eventualmente obtener la validez del embargo y cobrarme de los fondos que están depositados en esa institución bancaria. O sea, porque yo entiendo lo que tú dices, lo que es el servicio público no es susceptible de interrupción. O sea que ahí hay que deslindar, claro, estoy de acuerdo contigo, campos que son muy delicados. Sí, pero vamos a volver con el tema, porque sí. Entonces ahí queda, cuando tú ese servicio público, bueno, tú dices, yo no me llevo la planta, pero si no tengo los recursos para comprar el combustible, vamos a dejar eso para el próximo segmento y vamos a pedirle a nuestros queridos amigos que nos hagan el honor de permanecer en sus asientos frente al televisor en Coral TV 39, que volvemos en unos minutos.